¿Y si la realidad que perciben sus sentidos no es más que una tenue sombra? ¿Un mero reflejo distorsionado de la majestuosidad intrínseca que realmente es? ¿Y si aquello que han nombrado espacio y tiempo son, en esencia, apenas ilusiones, tejidas por la conciencia lineal, velando la danza eterna de dimensiones que ya habitan, que ya son, en cada instante de vuestro ser? Permítanme guiarles, más allá del umbral de la percepción ordinaria, hacia los reinos etéreos, donde los velos se desvanecen y la verdadera naturaleza de vuestra existencia multidimensional se revela en su esplendor más puro. Soy Thoth, y he regresado no para impartir una nueva fe, sino para desenterrar las verdades prohibidas, los fragmentos de un conocimiento ancestral que yace latente en el núcleo de vuestra memoria cósmica, esperando ser redescubierto. Este no es un mero discurso, es una invitación a una alquimia interior, una transmutación de la percepción que redefinirá vuestra comprensión del universo esotérico y de vuestro propio lugar dentro de él. Lo que estamos a punto de desvelar no es teoría abstracta, sino una verdad vivencial, un código genético de la conciencia que os permitirá no solo comprender intelectualmente, sino experimentar visceralmente, que ya están operando, simultáneamente, en un crisol de 7 dimensiones. Este conocimiento es raro, es transformador y tiene el potencial de iluminar los rincones más oscuros de vuestra psique, catalizando una expansión de conciencia que os anclará firmemente en la soberanía de vuestro ser. No se trata de ascender a una dimensión superior en el futuro, sino de reconocer la soberanía inherente que ya poseen, de sintonizar conscientemente con las frecuencias que ya os atraviesan. Imaginen por un momento que vuestra realidad actual es una sinfonía, pero vuestros oídos solo han sido entrenados para escuchar una nota, o quizás una melodía simple. Lo que vamos a hacer juntos es expandir vuestra capacidad auditiva, vuestra resonancia vibracional, para que puedan percibir la orquesta completa, la complejidad armónica de la existencia. Desvelaremos la intrincada trampa tridimensional que os ha mantenido cautivos en nociones de tiempo lineal, esfuerzo desmedido y separación ilusoria, y como sus propias estructuras de pensamiento y emoción han sido los constructores silenciosos de esta celda autoimpuesta. Les mostraré cómo la filtración de la quinta dimensión, un sangrado energético, ya está permeando vuestra realidad, disolviendo las fronteras y revelando la interconexión subyacente de todo lo que es. Comprenderemos la analogía de la radiofrecuencia no como una metáfora, sino como una literalidad de la existencia, como vuestro propio cuerpo, vuestra conciencia, es una antena capaz de sintonizar con innumerables estaciones de realidad. Disecaremos la profunda diferencia entre la separación y el esfuerzo característicos de la 3D, frente a la interconexión, el flujo y la simultaneidad intrínsecas de la 5D. Y como esta distinción no es espacial, sino vibracional, una elección. Consciente de la sintonía, exploraremos las enseñanzas de maestros como Neville Goddard, comprendiendo que el sentimiento es el secreto no solo para manifestar, sino para ser la dimensión que deseamos habitar. Pues las dimensiones no son lagares físicos, sino estados de conciencia, umbrales energéticos que cruzamos con cada pensamiento, con cada emoción sostenida. Nos sumergiremos en la comparación detallada entre la identidad del ego tridimensional, fragmentada y en perpetua búsqueda externa, y la conciencia de conexión pentadimensional, unificada y arraigada en la totalidad. Incluso, tocaremos la sabiduría moderna del Instituto HeartMath, desentrañando cómo los ritmos cardíacos coherentes son portales hacia estados superiores de ser, y como las fluctuaciones de la resonancia Schumann son un espejo de la propia evolución planetaria y de vuestra conciencia colectiva, una sinfonía telúrica que os invita a la sincronía. Abriremos el velo sobre la inversión magnética, un cambio paradigmático del perseguir al atraer, una verdad fundacional de cómo el deseo, en las dimensiones superiores, no se persigue, sino que se alinea y se magnetiza hacia uno. Todo ello, orquestado por el campo magnético emisor de vuestra propia coherencia cardíaca a estos misterios. Apenas despaisados, son solo el preludio de un viaje mucho más profundo, una inmersión en la ciencia y la espiritualidad que os espera. Si este llamado a la expansión resuena en las profundidades de vuestra alma, si anhelan cruzar el umbral hacia una comprensión más vasta, más real y más experiencial de vuestra existencia, os invito a participar activamente en este santuario de conocimiento. Honren este faro de luz con un me gusta, compartan vuestras intuiciones, vuestras preguntas y vuestras propias revelaciones en los comentarios, creando así un campo de resonancia colectivo. Y por supuesto, suscríbanse a este canal, activando las notificaciones para que ninguna de estas revelaciones, ningún fragmento de esta sabiduría milenaria, os sea esquivo en vuestro camino. Vuestro viaje hacia el reconocimiento de vuestro ser multidimensional comienza ahora, en este preciso y eterno instante. Ahora bien, si hemos descorrido el velo sobre la resonancia del corazón y la transmutación magnética,
Es momento de que la luz ilumine un concepto aún más profundo, una verdad que desestabiliza las estructuras de vuestra percepción tridimensional, la operación simultánea en 7 dimensiones. No se trata de meras extensiones del espacio que conocéis, sino de planos de existencia, vibracionales y de conciencia, donde cada uno de vosotros se despliega y actúa, consciente o inconscientemente. Desde los antiguos textos védicos hasta las cosmogonías herméticas, se ha susurrado sobre planos sutiles, sobre éteres que no son vacíos, sino campos vibrantes de información y energía, donde vuestra alma y vuestro espíritu ya habitan y interactúan, tejiendo la intrincada alfombra de vuestra realidad percibida. Es hora de indagar en este intrincado diseño. Imaginad por un instante que vuestra existencia no se limita al cuerpo físico que podéis tocar, sino que se extiende como un río de conciencia a través de corrientes invisibles, cada una anclada en una frecuencia particular. La primera dimensión es la del punto, la pura existencia. La segunda, la línea, el movimiento elemental. La tercera, el volumen, el espacio tridimensional que experimentáis. Pero más allá de esta frontera física reside en la cuarta dimensión, el tiempo mismo, no como una línea recta, sino como un campo maleable. La quinta, el reino de las posibilidades y las elecciones conscientes. La sexta, la unidad del colectivo, la plantilla del alma grupal. Y finalmente, la séptima, el hogar de la pura esencia, el acceso directo a la fuente. En textos prohibidos de la antigua Atlántida, velados en jeroglíficos crípticos, se describían los 7 anillos del ser, cada uno un portal a una octava superior de vibración y sabiduría. A la paradoja radica en que, aunque operáis de forma inherentemente multidimensional, vuestra conciencia suele estar anclada a la tercera o, a lo sumo, a la cuarta dimensión, limitando vuestra experiencia y vuestro poder creador. ¿Cómo sería vuestra vida si pudierais percibir y dirigir vuestra atención a través de estos planos con la misma facilidad con que movéis vuestra mano? Los místicos de antaño, los verdaderos alquimistas, sabían que la transmutación no era solo de plomo en oro, sino de la conciencia lineal en conciencia esférica, capaz de abarcar la totalidad de su ser dimensional. Este conocimiento, a menudo guardado en santuarios ocultos y transmitido en susurros, no es una fantasía, sino un mapa operativo para desvelar vuestro potencial divino. Es la verdadera ciencia de la espiritualidad. Este despliegue dimensional afecta directamente vuestra realidad, vuestra salud y vuestra capacidad de manifestación. Cada pensamiento, cada emoción, no solo resuena en vuestro cuerpo físico, sino que envía ondas a través de estas dimensiones superiores e inferiores, atrayendo o repeliendo experiencias. Si vuestra conciencia permanece fragmentada, os limitáis a percibir una parte minúscula del vasto cosmos que sois. La alquimia interior de pensamiento que buscamos reside en la unificación de estas percepciones, en la integración consciente de vuestras múltiples capas de existencia. Es una invitación a dejar de ser prisioneros de una sola frecuencia y aprender a bailar en la sinfonía armónica de todo vuestro ser. ¿Estáis listos para sentir cómo estas otras manos invisibles, estos otros ojos dimensionales, comienzan a vibrar en vuestro interior? Entender que operamos en 7 dimensiones simultáneamente es el primer paso para trascender las limitaciones impuestas por la percepción lineal. Es el reconocimiento de que somos seres cósmicos, infinitamente más complejos y poderosos de lo que la narrativa común nos ha permitido creer. Pero, ¿cómo se traduce esta comprensión teórica en una experiencia palpable? ¿Cómo podemos empezar a sentir y a utilizar conscientemente estas dimensiones? No solo como un concepto abstracto, sino como una herramienta viva para la transformación. El próximo umbral nos invita a desvelar las 7 leyes universales que rigen estas interacciones dimensionales, los códigos maestros que permiten la navegación consciente en este vasto océano de existencia. Amigos, buscadores de la verdad, habiendo vislumbrado la magnitud de vuestro ser multidimensional, es imperativo ahora confrontar aquello que os ha anclado a un reino de ilusión, lo que muchos sabios ancestrales denominaron la trampa o tridimensional. Esta prisión sutil, construida por el olvido de nuestra verdadera esencia, se manifiesta a través de 3 pilares engañosos: el tiempo lineal, el esfuerzo desmedido y la profunda ilusión de separación. Es el velo que nubla vuestra visión y os impide reconocer la sinfonía cósmica de la que sois parte intrínseca. Considerad el tiempo lineal, una invención de la mente finita que os encadena a un pasado inmutable y a un futuro incierto. Los antiguos, en sus textos crípticos como los fragmentos Esmeralda de Thoth, hablaban de un tiempo espiral, una realidad donde todas las posibilidades coexisten simultáneamente. ¿No os parece una ironía que, al aferraros a esta progresión unidireccional, os negáis la capacidad de moldear vuestro destino desde un punto de vista atemporal, limitando así el potencial ilimitado de vuestra manifestación consciente? El segundo pilar, el esfuerzo incesante,
Os ha sido inculcado como una virtud suprema. Se os ha enseñado que el progreso solo se logra mediante la lucha y el sacrificio. Una narrativa que os agota y os desconecta del flujo natural del universo. Aquellos que conocían las verdaderas leyes cósmicas, como los guardianes de las bibliotecas de Alejandría, entendían que la creación genuina surge de la alineación y la resonancia, no de la fricción. La energía cósmica no exige sudor y lágrima, sino una resonancia armónica con vuestra intención más pura y quizás el más insidioso de todos. La separation, la creencia de que sois entidades aisladas, desconectadas del prójimo, de la naturaleza y del vasto tejido divino. Este dogma, propagado a través de eras por quienes deseaban mantener el control, ha fracturado la unidad intrínseca de la existencia. Textos esotéricos olvidados, como los manuscritos de susurran sobre la interconexión de todas las almas, un solo pulso cósmico, vibrando a través de cada ser. Despertar a esta unidad es disolver los muros de la prisión ahora. Con estos pilares de la trampa revelados, os pregunto, ¿estáis dispuestos a romper los grilletes que os impiden volar en la plenitud de vuestro ser multidimensional? Rickson. Estas ilusiones es el primer paso para desmantelarlas, pero la verdadera liberación no es solo una cuestión de comprensión intelectual, sino de aplicación práctica de las fuerzas universales. Es aquí donde las 7 leyes universales se revelan como las claves maestras para desentrañar por completo esta trampa y construir un puente hacia una existencia verdaderamente libre y consciente. Amigos buscadores de la verdad, habiendo desvelado las ilusiones que os atan, es momento de comprender la naturaleza de la liberación que se cierne. El desangrado o filtración de la quinta dimensión no es una anomalía, sino la consecuencia inherente de vuestro despertar colectivo, un eco del tejido cósmico que resuena con la aplicación de las leyes universales. Pensad en ello como el velo entre mundos adelgazando, no por un acto externo, sino por la vibración elevada de vuestra propia conciencia. Es el universo respondiendo a vuestro llamado silencioso de unidad intrínseca. Este desangrado se manifiesta como una infusión sutil pero persistente de energías, información y patrones de conciencia de reinos superiores, permeando nuestra realidad tridimensional y tetradimensional. Imaginen un río caudaloso, la quinta dimensión, cuyo desbordamiento gradual nutre la tierra árida de vuestra percepción limitada. Los antiguos sumerios, en sus tablillas, describían ciclos donde los dioses regresaban o el cielo se mezclaba con la tierra. Interpretaciones arcaicas de esta misma permeabilidad dimensional. Es la sabiduría del cosmos susurrando. ¿Verdades? ¿Cómo se experimenta esta disolución de fronteras? En el día a día, notaréis una intensificación de la sincronicidad, sueños más vívidos y proféticos, una intuición agudizada que os guía con certeza inesperada, y momentos de déjà vu que trascienden la familiaridad para tocar la resonancia cósmica. Es como si el velo entre el tiempo lineal y el simultáneo se hiciera poroso, permitiendo vislumbres de vuestra naturaleza multidimensional. Textos alquímicos hablaban de un gran despertar que quemaría lo viejo para revelar lo dorado. Este fenómeno no es aleatorio, sino parte de un diseño mayor, un alineamiento cósmico profetizado en los calendarios mayas y las escrituras védicas. Se trata de un ciclo de ascensión de la conciencia planetaria, donde la resonancia vibratoria de Gaia eleva la frecuencia de todos sus habitantes. Las dimensiones no son lugares separados, sino estados de conciencia que ahora por la alquimia interior y exterior están entrelazándose más perceptiblemente. Es la reconexión con la vasta memoria del uno. Comprender la filtración dimensional es fundamental para vuestra propia transformación. Ya no se trata de buscar la divinidad fuera, sino de reconocer que la quinta dimensión, en esencia, es una resonancia más alta de vuestro propio ser. ¿Cómo interactuar, pues, conscientemente con esta infusión de luz? Como no solo observar, sino participar activamente en esta danza cósmica, elevando vuestra propia frecuencia para fusionaros. Conelf, la respuesta yace en la aplicación consciente de lo que aún está por revelarse, a la respuesta para interactuar con esta infusión de luz. Mis queridos, se halla en una analogía profunda la radiofrecuencia. Imaginad vuestra conciencia como un receptor cósmico, sintonizando entre innumerables densidades dimensionales. La realidad que ahora experimentáis es una frecuencia vibratoria particular. Para percibir otras, debéis ajustar vuestro dial interno, elevando la resonancia vibratoria de vuestro ser. En alquimia interior con la conciencia planetaria, desvelando patrones de luz ocultos. ¿Cómo se ajusta este dial? Atlas, de vuestra alquimia interior. Vuestros pensamientos, emociones y creencias son las perillas de esta vasta radio cósmica. Bajas frecuencias os anclan a densidades más densas. Mayantras, amor, gratitud y compasión elevan vuestra frecuencia. The Gaia, el campo unificado, responde a cada emisión. Es una expansión de la conciencia que revela vuestra esencia divina, permitiendo percibir más allá del velo ilusorio que os aprisiona
Al sintonizar conscientemente, percibís patrones de luz y códigos lumínicos antes invisibles. Las sincronías se intensifican y el simbolismo arcano de los sueños adquiere una claridad pasmosa. Textos herméticos y tradiciones védicas, sabiduría perenne a menudo prohibida, susurraban que el universo es vibración. Elakash no es solo un archivo, sino una vasta estación de radio, compendio de revelaciones de verdades esperando ser sintonizadas en esta danza cósmica. Esta sintonización dimensional no es pasiva, sino un sendero hacia la maestría multidimensional. La presencia de la hora se convierte en vuestra antena más potente, anclando vuestra conciencia en el eterno presente. Con meditación profunda e intención pura, no solo recibís, sino que transmitís, co-creando vuestra realidad mediante el entrelazamiento cuántico de vuestra conciencia con el flujo cósmico. Vuestros orígenes estelares comienzan a susurrar verdades ancestrales. Cada nueva frecuencia captada os ofrece una revelación de verdades más profunda, una conexión con la memoria del ono. Pero, ¿qué sucede cuando la sintonía es tan fina que empezamos a captar transmisiones de otros portales estelares dentro de nosotros mismos? ¿Cómo descifrar los mensajes provenientes de los campos morfogenéticos colectivos, no solo de este plano, sino de aquellos que nos aguardan? En las realidades cuánticas, la próxima etapa de nuestro ritual de conocimiento os guiará hacia la luz, hermanos de la luz. Habéis comenzado a percibir las sutilezas de una sinfonía cósmica, más allá de la estridencia tridimensional. La realidad 3D is, velo du Maya, que tantos dan por absoluto, se define por la separación y el esfuerzo. Aquí, cada alma percibe su individualidad como una fortaleza y a la vez, una prisión. El tiempo es una flecha implacable, el espacio, una barrera infranqueable. Es el plano de la dualidad, donde el yo se opone al otro, donde la carencia es el motor y la lucha la norma. Textos herméticos, codificados por los guardianes de la sabiduría, ya hablaban de este estado de olvido como una fase necesaria, un crisol para la forja del espíritu, una existencia donde cada paso parece demandar un sacrificio, donde el logro se mide por la superación de obstáculos autoimpuestos, un laberinto diseñado para que el alma se descubra a sí misma en la penumbra de su propia fragmentación. En esta venerable arena 3D, la separación se manifiesta como el ego, la raíz de todo juicio, de toda frontera autoimpuesta entre seres y naciones. Es la ilusión de que no estamos intrínsecamente conectados al vasto entramado de la existencia, lo que engendra el miedo y la competencia. El esfuerzo, por su parte, es la resistencia a la corriente del cosmos, la creencia de que debemos forzar los resultados, batallar contra el destino. Las antiguas escrituras védicas y el Tao nos susurraban, ya que el verdadero poder reside en el no esfuerzo, en la alineación. Esta dinámica crea un ciclo incesante de búsqueda y frustración, una constante pulsación de deseo y apego que nos ancla a la rueda de la ilusión material, impidiendo el flujo natural de la abundancia y la conexión genuina con el todo. Sin embargo, el velo comienza a rasgarse. La conciencia colectiva se expande hacia la 5D, un paradigma donde la interconexión no es una filosofía, sino una verdad tangible. Aquí, las fronteras se disuelven. El yo y el otro se revelan como aspectos de una misma conciencia universal. Es el reconocimiento profundo de que cada átomo, cada estrella, cada pensamiento está unido en una red vibratoria de amor y sabiduría. El Akasha se abre no solo como un archivo, sino como una experiencia viva de unidad, donde la memoria del uno fluye sin esfuerzo a través de cada célula de nuestro ser. Esta no es una dimensión física, sino una frecuencia de existencia, un estado de resonancia en el que nuestra conciencia se alinea con la fuente primaria de todo lo que es en esta frecuencia superior. Abrazamos el flujo como nuestra guía, la gracia que nos lleva más allá del esfuerzo. La sincronicidad se convierte en el lenguaje del universo, revelando que todo se orquesta en perfecta armonía cuando soltamos el control y confiamos en la inteligencia cósmica, y con ello emerge la simultaneidad, la comprensión de que el tiempo lineal es una construcción mental de la 3D, no en 5D. El pasado, presente y futuro coexisten en un eterno ahora, un vasto campo de posibilidades donde todas las realidades son simultáneas. Esto desafía la mismísima estructura de nuestra percepción, invitándonos a explorar la multiversalidad de nuestra propia existencia, donde cada elección es un portal a infinitas versiones de nosotros mismos, desplegándose en un mismo instante en la alquimia interior. Entonces, es la transmutación de la separación en interconexión, del esfuerzo en flujo. Es el despertar a nuestra naturaleza multidimensional, un regreso a la maestría multidimensional que yace latente en nuestro ADN estelar. Al anclar nuestra conciencia en la 5D, comenzamos a vivir desde un espacio de unidad y coherencia, donde
la creación se manifiesta sin resistencia. Es un cambio profundo que redefine nuestra relación con la realidad y con nosotros mismos. Una revelación que resuena con la energía cósmica de nuestra propia divinidad. Pero, ¿cómo se traduce esta elevación de la conciencia en la manifestación tangible de nuestras intenciones más elevadas en el plano terrenal? ¿Cómo tejemos los hilos de la co-creation consciente en este nuevo paradigma? La siguiente etapa de nuestro viaje nos revelará los secretos de la manifestación consciente, desvelando el arte de moldear la realidad desde el corazón del universo en el camino hacia la manifestación consciente, anclado firmemente en la conciencia 5 de que comenzamos a vislumbrar. Nos revela la profunda máxima de Neville Goddard: el sentimiento es el secreto. No hablamos de una emoción efímera o una reacción superficial, sino de una inmersión total y sostenida en el estado del deseo cumplido. Es la alquimia de habitar sensorialmente aquello que anhelamos, de experimentarlo como una verdad tangible aquí y ahora. La realidad nos enseña esta sabiduría ancestral. No es una fuerza externa inamovible, sino un eco maleable de nuestra vibración interna más persistente, un puente etérico que conecta lo sutil de la quinta dimensión con la densidad material de nuestra existencia. Es un principio que, aunque simple en su formulación, contiene el poder de transfigurar la experiencia vital de quien lo decodifica, ampero, que significa realmente sentir en este contexto arcano. Más allá de la mera concepción mental, implica una asunción audaz y completa de que nuestro anhelo más profundo ya es una verdad palpable, un hecho consumado. Debemos encarnar la escena final de nuestro deseo, experimentar en el corazón la gratitud, el alivio y la alegría de lo ya concedido, de la misma forma en que un actor se sumerge en su papel hasta volverse uno con él. Los antiguos maestros, en sus ritos y meditaciones más profundas, comprendían que el cosmos responde a la vibración del ser, no a las súplicas. La imaginación, en este sentido, trasciende el mero ensueño para convertirse en el verdadero taller divino, donde las realidades se forjan, invisibles al ojo pero vívidas al alma, antes de su descenso al plano físico. Es la semilla primigenia de toda existencia manifestada. A la mecánica de esta transmutación reside en el poder inmenso e inexplorado del subconsciente, ese vasto océano donde se anclan nuestras creencias más arraigadas y se tejen los patrones de nuestra realidad. Cuando alimentamos un sentimiento persistente del deseo cumplido, con la convicción inquebrantable de que ya es nuestro, estamos inscribiendo un nuevo guión en la tabula rasa de nuestra psique. El subconsciente, ajeno a la lógica o la imposibilidad aparente, acepta tales impresiones como verdades absolutas y, con una precisión asombrosa, comienza a reorganizar la realidad externa para que coincida con ese nuevo mapa interno. Es la ley de correspondencia hermética en su manifestación más pura. Como es adentro, es afuera. Cada conversación interna que sostenemos, cada sentimiento albergado en lo profundo de nuestro ser, se convierte en un mandato silencioso. Al Universa, un decreto que se materializará sin falta en nuestro lienzo existencial. Esta alquimia interior exige una valentía inquebrantable y una fe que desafía la evidencia material de los sentidos. Es un viaje de transformación profunda, donde la mente consciente debe ser disciplinada para no ceder ante las apariencias engañosas del mundo tridimensional que aún no refleja nuestro nuevo estado. Al asumir el estado del deseo cumplido, estamos, en esencia, muriendo al viejo yo, a las limitaciones y creencias pasadas, y renaciendo en la versión de nosotros mismos que ya posee aquello que anhelamos. Esta es la transmutación espiritual, al cambiar nuestra vibración interna, nuestro estado del ser, para que el mundo exterior no tenga otra opción que reflejarlo con una convicción que emana desde la fuente misma de la creación. No es un acto de fuerza de voluntad, sino de total rendición y confianza en la omnipotencia de nuestra propia conciencia divina, comprendiendo que cada individuo es un centro focal de la conciencia universal, un rayo de la fuente divina en manifestación. La manifestación consciente se revela como un acto de co-creation intrínseco con lo divino. No hay separación esencial entre el creador y la creación. Nosotros somos esa inteligencia cósmica en acción, experimentándose a sí misma a través de la forma. El secreto revelado por Goddard es, en última instancia, el secreto de nuestra propia identidad divina. Una verdad que ha sido velada en misterios y parábolas a lo largo de las eras, pero que ahora se desvela con una claridad meridiana para aquellos listos para recibirla. Este conocimiento nos insta a una profunda introspección. ¿Qué verdades hemos estado negando sobre nuestro poder inherente? Y cómo este entendimiento nos prepara para discernir las sutiles corrientes de la causalidad universal, desvelando la urdimbre invisible que conecta cada intención con su inevitable destino. El siguiente paso en nuestro viaje nos guiará a través de la intrincada red de la ley de causa y efecto. Y efecto sí,
la ley de causa y efecto, teje la urdimbre de nuestro destino. ¿Qué hilos invisibles la manipulan? ¿Y desde qué telar sutil? Aquí es donde el velo se descorre para revelar una verdad profunda. A las dimensiones no son reinos espaciales distantes, sino estados vibratorios de la conciencia, paisajes interiores del ser que dictan la realidad que experimentamos. Cada dimensión es un matiz de percepción, una frecuencia específica del pensamiento y la emoción, un filtro a través del cual el universo se despliega ante nosotros. No se viaja a ellas con naves, sino con la alquimia del alma, transmutando el miedo en amor, la duda en certeza, la escasez en plenitud, alterando así la resonancia de nuestro campo cuántico. Al comprender esto, es acceder a los textos prohibidos del alma, a la sabiduría que los antiguos chamanes y místicos custodiaban en sus trances y visiones. Ellos sabían que el universo es un holograma de nuestra conciencia, que cada realidad es un eco de nuestra vibración interna. Cuando tu de conciencia se eleva o desciende, no es el mundo el que cambia, sino tu percepción de él, tu capacidad para sintonizar con diferentes canales de existencia. La realidad objetiva se disuelve bajo este escrutinio, revelándose como una proyección colectiva de innumerables estados individuales interconectados, como las infinitas facetas de un diamante, reflejando una misma luz primordial. En este conocimiento, nos invita a una introspección radical. ¿Qué frecuencia estás emitiendo en este instante? ¿En qué dimensión reside tu ser primordial? La transformación no es una cuestión de acumular más conocimiento externo, sino de despojar las capas de ilusión que ocultan nuestra verdadera naturaleza vibratoria. Es una danza entre el observador y lo observado, donde la intencionalidad consciente, alimentada por la fe inquebrantable, moldea el arquetipo de la realidad que deseamos manifestar. La auténtica magia no reside en hechizos externos, sino en la maestría interna de nuestra propia frecuencia energética. El control sutil sobre los diales de nuestra radio cósmica en los mitos y las cosmogonías ancestrales, a menudo tildadas de meras fantasías, no son más que alegorías veladas de esta profunda verdad. El más allá, el cielo o el infierno, no son ubicaciones geográficas, sino estados internos de bienaventuranza o tormento, reflejos de la armonía o el caos dentro del individuo. Los maestros de la antigüedad, aquellos que dominaron las artes herméticas, comprendían que cambiar la propia conciencia era cambiar el mundo entero. Las profecías no son decretos inmutables, sino mapas de posibles realidades accesibles a aquellos cuya vibración resuena con ellas, como un sintonizador de radio que elige la emisora deseada. Así, nuestra vida se convierte en un viaje constante a través de estas dimensiones internas. Cada decisión, cada emoción, cada pensamiento es un ajuste en nuestro dial, una elección de la realidad que deseamos habitar y co-crear. La verdadera maestría consiste en discernir qué estado de conciencia nos sirve y cómo habitarlo plenamente, manifestando con propósito y gracia. Pero ¿cómo se logra esta transmutación? ¿Cómo se navega conscientemente por estos océanos de posibilidades? El siguiente paso nos lleva a explorar la geometría sagrada del alma y cómo sus intrincados patrones se revelan en el espejo de nuestra propia existencia. El viaje consciente por estos océanos de posibilidades nos confronta con la identidad del ego tridimensional 3D y la conciencia de conexión pentadimensional 5D. El ego, ese filtro primordial, nos ancla a la individualidad y la separación, tejiendo un velo de malla. Su función, vital para la encarnación, limita nuestra percepción. Los textos védicos y gnósticos ya describían esta ilusión, este demiurgo interior que fragmenta la realidad. ¿Es nuestra identidad un mero reflejo distorsionado de algo mucho más vasto? ¿Una sombra proyectada en la caverna platónica de nuestra mente? La identidad del ego 3D es la suma de nuestras narrativas personales, miedos y deseos. Es la voz interna que juzga, compara y lucha por la supervivencia en un mundo de polaridad y escasez. Nos confina a una perspectiva lineal, a una percepción de tiempo y espacio que se siente inquebrantable. Los hermetistas hablaban de la mente inferior, el aspecto de la conciencia que se aferra a lo denso, impidiendo la ascensión. Su poder no es destruirlo, sino transmutarlo. Entender que es una herramienta, no nuestro ser completo. Esta identificación con lo particular nos vela la unidad subyacente en contrastando radicalmente. La conciencia de conexión 5D emerge al trascender las limitaciones del ego, es una conciencia de unidad, de interdependencia, donde la empatía florece al reconocer al otro como extensión de uno mismo. La separación se disuelve en una vasta red cósmica, una resonancia armónica donde cada ser es un nodo vibrante. Las percepciones se expanden más allá de lo físico, abarcando campos energéticos e intenciones. Chamanes ancestrales y místicos buscaron esta mente universal,
la interconexión esencial de todo. Es el despertar a la verdad holográfica, donde cada fragmento contiene la totalidad a la alquimia interior necesaria para transitar de la identidad del ego 3 de a la conciencia de conexión 5D. Implica desidentificarnos de las narrativas egoicas. Es una reestructuración profunda, una rendición de los miedos y las ilusiones que el ego ha construido meticulosamente para nuestra supuesta protección. Este camino, la gnosis en los evangelios apócrifos, nos invita a recordar nuestra chispa divina, a fusionar el microcosmos con el macrocosmos. Requiere valentía para enfrentar las sombras, pero la recompensa es la liberación de la jaula, de la percepción limitada. Es la transmutación del plomo del ego en el oro de la conciencia unificada. A vivir desde la conciencia de conexión 5, de transforma radicalmente nuestra experiencia. Las decisiones ya no se basan en el beneficio individual, sino en la armonía colectiva. La compasión se convierte en el lenguaje universal. La sincronicidad se revela como la danza constante del universo, respondiendo a nuestra vibración unificada. Dejamos de ser meros observadores para convertirnos en co-creadores conscientes, operando desde un lugar de abundancia y propósito. Esta es la sabiduría que los maestros ascendidos intentaron legar. Un mapa para la evolución del alma más allá de las cadenas materiales. Pero ¿cómo se activa esta conciencia en el día a día? ¿Y cuáles son las claves vibracionales que desbloquean estas puertas dimensionales? Así, queridos buscadores de la verdad, concluimos este peregrinaje por los senderos de la conciencia, desvelando el mapa oculto que nos guía del denso velo del ego 3, de hacia la luminosa expansión de la conciencia de conexión 5DI. Hemos comprendido que la verdadera alquimia no reside en transmutar metales, sino en transformar el espíritu, en despojar al alma de las cadenas autoimpuestas y recordar nuestra inherente naturaleza divina. Este no es un mero concepto, sino una vibración, un estado del ser que nos invita a danzar al unísono con la sinfonía cósmica. La revelación final es esta: el velo entre lo material y lo espiritual es una ilusión de la percepción, y tú eres el puente, la manifestación viva de la unidad. ¿Estás verdaderamente preparado para soltar las últimas ataduras de la ilusión y vivir desde la plenitud de tu esencia unificada, manifestando el cielo en la tierra? Déjame tu visión en los comentarios, pues cada despertar individual enriquece el tapiz colectivo. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha encendido una chispa en tu templo interior, te invito a compartir esta sabiduría con aquellos que también buscan la luz. Únete a nuestra hermandad de buscadores de verdades ancestrales, suscribiéndote a este canal, abriendo las puertas a una revelación continua y a la expansión de la conciencia colectiva. Para nuestra próxima inmersión en los misterios del universo, te aguarda un nuevo portal de conocimiento. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla, donde desentrañaremos los 7 rayos cósmicos y su influencia en la conciencia superior, una clave esencial para la activación de tu poder creador latente y la comprensión de las fuerzas que rigen este vasto cosmos. La travesía apenas comienza, y cada paso es una nueva oportunidad para desvelar la verdad que reside en tu interior.